Y este verso está en Mateo 21, 18 y 19. Y dice: por la mañana, cuando volvió a la ciudad, Jesús sintió hambre. ¿Puedes decir conmigo: Jesús sintió hambre? Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Y le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. El tema del domingo fue la multiplicación y el tema para hoy es: Jesús tiene hambre de multiplicación. Voy a dar un poquito a pincelear lo que enseñé el domingo y me arranco. En Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12, dice la palabra: después dijo Dios, produzca la hierba verde, plantas que den semilla, árboles frutales, que den frutos según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. La semilla produjo hierba, plantas que den semilla según su especie, árboles frutales cuya semilla está en su fruto, según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Me voy a brincar hasta el 21 y después voy a leer el 22. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Fíjate, las aguas produjeron según su género, toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios los bendijo, versículo 22, diciendo: primera bendición otorgada de Dios hacia el planeta, hacia la naturaleza, hacia todo lo viviente. Dice: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves de la tierra. Esto es bueno. ¿Puedes decir conmigo: esto es bueno? Dios aún no había creado a nadie, todavía no crea ningún hombre, ninguna mujer, y Dios está hablando con las plantas, con los animales, con los árboles, y está soltando una potencia dentro de ellos. Déjame, te digo algo que estuve meditando en la mañana, y es, fíjate, la palabra habla de que Dios le dijo a las plantas, fíjate lo que te voy a decir, Dios le ordenó a las plantas que se multiplicaran y que florecieran cuando aún no había llovido. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Aún no había llovido. Porque de la misma tierra brotó la humedad que se requería para poder florecer. Y vio Dios que esto era bueno. Y vio Dios que esto era bueno. La pregunta es: ¿por qué Dios vio que esto era bueno? ¿Por qué a Dios le gustó tanto lo que estaba sucediendo? Porque esto representaba su naturaleza. Te recuerdo que Dios no nos bendice y no nos multiplica porque nos ame. No es así. Lo hace porque es su naturaleza. Es que nos ama, indiscutiblemente. Pero nos bendice y nos multiplica no porque nos ama. Nos bendice y nos multiplica porque es su naturaleza. La forma en la que Dios pensó para la tierra siempre fue en que pudiera caminar de bendición
en bendición. Y de multiplicación en multiplicación. Muy bien. El árbol es el principio que nos puede mostrar nuestra vida. Y dice la palabra, y serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿verdad? Y que dan fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Pero termina diciendo unas palabras. ¿Qué dice don Miguel? Que todo lo que hace prosperará. El objetivo de Dios es que todo lo que hagamos prospere. El objetivo de Dios es la bendición. La forma en la que Dios nos prospera es por medio de la multiplicación. Dios nunca pensó en sumar, Dios pensó en multiplicar. De hecho, la palabra Espíritu Santo es el poder de Dios y se manifiesta a través del dunamis de Dios, que es la potencia. ¿Ok? Multiplicación, 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 multiplicación. Dios colocó entonces la semilla. Y entonces ayer te enseñé que por eso a Dios le encanta la multiplicación. Vio Dios que esto era bueno, vio Dios que esto era importante, vio Dios que esto era esencial, que esta era la forma en la que la humanidad podía caminar, en la que los ministerios podían caminar, en que los pastoreos podían caminar, en que todas las personas pudieran caminar. Multiplicación, multiplicación, multiplíquense, multiplíquense, multiplíquense. Es multiplicar las alegrías, multiplicar la generosidad, multiplicar la salud, multiplicación, multiplicación. Todo es multiplicación. El agua se multiplicaba, el calor se multiplicaba, la naturaleza se multiplicaba, los animales se multiplicaban, las aves se multiplicaban, los peces, todo lo que tenía vida tenía esta potencia o este potencial de multiplicación. Y este es el concepto que yo quiero que tú tengas hoy de la bendición de Dios. El concepto de la bendición de Dios en la palabra por primera vez se manifiesta a través de la multiplicación. Bendición siempre traerá multiplicación. Multiplicación siempre traerá bendición. No quiero enredarlos. Hebreos 11:1. La fe dice que la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se pueden ver. Y te decía ayer, no se pueden ver. ¿Por qué no se puede ver? Porque la semilla está adentro. ¿Por qué? Porque la semilla está adentro. Entonces la fe es lo que me lleva a potenciar la semilla. No es lo productivo, ni lo grande, ni lo majestuoso de la semilla. Es la fe que impregno en la semilla, la fe en Dios, lo que hace que la semilla comience a multiplicarse. ¿Está bien? Vamos para adelante. Te mencionaba de la mujer de los 2 hijos. Y esto viene en Segunda de los Reyes, capítulo 4. No te lo voy a leer, te sabes la historia. Esta mujer que su esposo había muerto, todo endeudado. La gente llega a cobrar lo que le debía a su esposo. Ella no tiene para pagarles y se quieren llevar a sus hijos como prenda de pago. Se los querían llevar para poder saldar la deuda para una mujer judía en un momento tan machista. Era todo lo que tenía ella para poder salir adelante. Era lo único que tenía para poder caminar con dignidad. Y entonces llega el profeta a su casa y no le pregunta a quién le pueden pedir prestado, no le pregunta a ver cuánto tiene, no, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? Y ella dijo, hay un poco de aceite, y le dijo, vamos a usar ese aceite. Y después le dice, ahora sí pide prestado a todos los vecinos que tengan recipientes, porque el aceite no dejará de salir. El aceite no deja de ser. Entonces de nuevo, adentro, la semilla está adentro, la bendición comienza adentro. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros algo. Y entonces te mencionaba el domingo que si la semilla es tan importante, necesitamos ver de dónde viene la semilla. Y te estoy diciendo que la semilla viene del mismo fruto. La pregunta es, ¿cuál es el fruto? Y en Gálatas estudiamos este domingo en todas nuestras reuniones sobre el fruto del Espíritu. Y te mencionaba que el fruto del Espíritu, ¿verdad? Ese que nos evidencia
¿cómo se dice? ¿Evidencia o evidencia? Ya lo dijeron ustedes, porque a todos lo escuché diferente. Entonces, creo que es evidencia, pero no pasa nada. Evidencia. Evidencia la falta de carácter de Dios que hay en sus siervos. Cada vez que estudiamos Gálatas con el fruto del Espíritu, esto evidencia la falta de carácter de Jesús. No nos hagamos bolas. Olvídate. Olvídate de canciones bonitas, hacer milagros, mucha profecía. Y no estoy menospreciando ningún don, pero al final, sin el fruto del Espíritu, nada de eso sirve. Por eso habemos tantas personas que le servimos a Dios con tanto poder, pero al mismo tiempo con tanta inmadurez. Porque le ponemos más atención a lo que genera ese poder que a la esencia de lo que quiere causar su espíritu. El problema es que el potencial sí está dentro. Y sí es un problema, y te voy a decir por qué. Porque enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Te lo diré de otra manera. Enseñamos lo que sabemos, pero multiplicamos porque el potencial ya está dentro. Y entonces, a veces veo a mis hijos y dices, ay, ¿por qué hacen esto? Ay, ¿qué? Y luego te pones a hacer una retrospectiva y dices, ay, es que estoy multiplicando lo que mamá y papá son. Y entonces hay mucho ministerio que está fluyendo en el don, pero sin el fruto del Espíritu. ¿Has escuchado esta frase de, pues yo lo solté, Dios me dijo y yo lo solté, y si ellos quieren, si no, ni modo? ¿Has escuchado eso? ¿Y dónde está el amor? El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, los ministerios no pueden ser sostenidos por el don. El don me acelera, pero el fruto del Espíritu me hace caminar sustentablemente. Y ayer le dimos con todo, ¿verdad? Cada una de ellas. Y entonces tú puedes analizar el amor. Ahí hay una semilla en el amor. Gozo, ahí hay una semilla en el gozo. Paz, paciencia, benignidad, fe, bla, bla, bla. Y termina con dominio propio. Y entonces, por eso hay esta es una reunión de liderazgo, y para todos los que nos están viendo, esta no es una reunión para gente que acaba de recibir al Señor en su corazón. Esta es una reunión para gente que le sirve a la iglesia de Jesucristo. Y en este lugar está la gente más ungida de Saltillo. Luego les platico. Ahí les va. Y unción requiere corrección. Ahí va. Y entonces por eso hay siervos de Dios que Dios los usa muchísimo y fluyen en el don, sus dones muy, muy desarrollados, llenos de colesterol, triglicéridos,
masajitos al corazón, sin poder dormir en las noches y con mucho descuido. ¿Por qué? Porque el don no te repara los descuidos de inmadurez. Lo único que te repara los descuidos de inmadurez es el fruto del Espíritu. Más importante que ir a predicar una gran palabra de unción a tu grupo es ponerte a cuentas con tu esposa o con tu esposo. Pero como yo soy hombre, ¿va? Yo tengo esposa. ¿Vamos bien? Y entonces, ¿por qué le pegamos tanto ahí? Porque aparentemente estamos caminando como si el apóstol Pablo dice, corran la carrera de la fe, y el apóstol Pablo está hablando de como un maratón, que la vida en Cristo, el servicio en Cristo es como un maratón. Dicen, corran, muchos corren buscando cosas raras, dice, pero yo corro, y está hablando que él azota su cuerpo, y está hablando de que él corre tratando de conseguir todo el tiempo madurez y agradando al Señor, y él está tratando de hacer una analogía entre un maratón y la vida misma de madurez en Cristo. Y entonces el problema es que vamos corriendo en el maratón, vamos corriendo. El problema es que el hombre es muy hombre, y entonces el hombre es muy hombre, la carne es muy carne, Dios es muy Dios, y el diablo, muy diablo. Entonces, el punto es que el ministerio nos hace correr la carrera, y en el don estamos creciendo, y estamos avanzando, y estamos para adelante, y de repente algo pasa en el hombre que hacemos esto, estamos corriendo y luego... Y nos agarra como que no sé si llamarla competencia, el no me van a ganar el lugar, y el por qué aquel, ¿verdad? Y entonces es el tema de querer el ministerio de otro, querer lo que Dios hace con otro, y entonces pensamos que lo que Dios tiene para mí, si no le doy, pues alguien más lo va a tomar, y entonces entramos como con una competencia, y entonces ahí está el don y lo está usando, y todos conocemos siervos de Dios, iglesias que compiten unas con otras, que ya te están ganando el mandado, se van de la iglesia y se van con otra, tú maldices a los otros, y luego de repente llegan, los desmaldices, y luego, esto es una cosa complicadísima, porque el corazón se enferma, porque los dones y los llamamientos son irrevocables, aún con inmadureces. Entonces me pregunta, ¿de qué sirve tanto don y tanto llamamiento con tanta inmadurez dentro? Ganar al mundo y perderme en Cristo. Ganar al mundo perdiendo mi matrimonio, ganar al mundo perdiendo a mis hijos. El fruto más importante para repartir, que dice Gálatas, tiene que ser primero el fruto del Espíritu en mi casa. Fruto del Espíritu en mi casa. Si el fruto del Espíritu no está manifestándose primero en la casa, entonces hay algo malo ahí, hay algo raro. ¿Es manifestado ahí? Entonces, la vida... Muchas veces, entonces sentimos que la vida es injusta porque, pues entonces yo estoy aquí en la casa y aquí nadie me pela, y yo voy a la iglesia y nadie quiere ir, y que esto y que lo otro. Y entonces nos preguntamos por qué nuestros hijos no quieren ir a la iglesia. Pues porque no estamos mostrando el carácter de Cristo en casa. Grandes pastores y apóstoles, y que sus hijos no quieren saber nada de Jesucristo. Grandes siervos de Dios. Y ese es el primer lugar a mostrar el fruto.
Y esto no es para condenar a nadie, pero sí es para reconocer que tenemos que pedirle perdón al Señor porque hemos desperdiciado nuestro tiempo queriendo ganar allá afuera cuando acá adentro no lo hemos conquistado. Redimir el tiempo. Redimir el tiempo. Bien. Entonces, todos están contra mí, ¿qué puedo hacer? Y hay hablé ahorita mucho sobre la familia, el hogar, y ahora voy a hablar de la familia en Cristo. Te pincelé un poquito ahorita, pero es esa competencia, que si va bien, que si aquel, que hay aquel, que... no sé cómo dar ejemplos, porque como algunos de ustedes han hablado conmigo, no quiero pegarle a nadie, pero al final hay favoritismos y que esto y que el otro, no nos pelan, y si nos pelan, estamos bien, estamos mal, y hay competencias unos con otros. Y entonces, Pablo enseña constantemente esto. ¿Ok? A José le quitaron su manto. Todos entendemos lo que el manto representaba. José, lo que esta chamarra que les preparaban a los próximos patriarcas de la familia, era un manto, era una cultura judía. Y entonces, manto multicolor, era visible. Y el padre se lo dio, José tuvo sueños y veía que todos le iban a servir, y todos conocemos la historia de José, ¿verdad que sí? Entonces, llega el momento donde a José sus hermanos lo toman, sus hermanos le quitan el manto y sus hermanos lo medio matan, lo dejan abandonado, etcétera, etcétera. ¿No tienen calor? No. Bueno. Tócala, Señor. Y entonces le quitan el manto, lo medio dejan abandonado, lo encuentran los ismaelitas se lo venden a Potifar, y Potifar él comienza a prosperar, y todos conocemos, bien, conocemos historia. La túnica representa esa herencia, puede ser también el legado, ese propósito por el que sus hermanos compitieron con él. ¿Ok? ¿Estamos bien de acuerdo aquí? Sus hermanos compitieron con José por esa herencia, por ese propósito, por ese legado, por eso que había sido otorgado, porque siendo honestos, aunque era también un tema legal, era mucho más espiritual que legal. Y llegó el momento en donde sucede algo que leí hoy en la mañana, que viene en Génesis 41, 42, y dice: entonces el faraón se quitó el anillo y se lo puso a José en su mano y lo vistió con su vestidura de lino fino. Dice, y puso un collar de oro en su cuello. Fíjate cómo lo que sus hermanos le quitaron, el faraón se lo regresó. ¿Ok? José duró 30 años sin el manto que sus hermanos le quitaron, pero lo que sus hermanos le quitaron, el faraón se lo regresó. Obviamente no fue el mismo, pero representa algo importante. Lo que es para ti en Cristo, nadie te lo puede quitar. Lo que Dios preparó para ti, nadie te lo puede quitar, pero tú sí puedes renunciar. Si alguien te lo quita, Dios te lo regresa. Pero si tú lo vendes por un plato de lentejas, ya no regresa. Y el principio es el siguiente: que todo lo que José tocaba se multiplicaba. ¿Estás de acuerdo conmigo? Escucha con atención. Te pueden quitar tu túnica, te pueden quitar
y es que no quiero utilizar esta frase, pero como le encanta a la iglesia escuchar esta, me quitaron gente. Te pueden quitar todo, pero nunca te pueden quitar tu semilla. Dije, nunca te pueden quitar tu semilla. Porque lo que Dios te dio tiene tu medida, tiene tu talla, tiene tu molde, tiene tu esencia. Aún ni la enfermedad puede robarte esa bendición de tu túnica. Aún ni tus debilidades pueden robarte esa bendición de tu túnica. Aún ni tus equivocaciones pueden robarte esa bendición de tu túnica, siempre y cuando no bajes la guardia. Te prometo que voy a un punto. Voy a bajar ya el tren de aterrizaje. La bendición está en la semilla, no en la túnica. La bendición está dentro de ti, no afuera de ti. La bendición está en tu carácter, no en la gente. La bendición está en el fruto del Espíritu a través de ti, no en cuánta gente llega, no qué tanto profetizas, no qué tanto de lo que dices se cumple. Hay gente que se la vive hablando de Dios con su familia, hecha picadillo. Eso a Dios no le agrada. Discúlpenme, eso a Dios no le agrada. Dios quiere que crezcamos de adentro hacia afuera, de la familia hacia afuera, de mi madurez hacia afuera. Entonces, dejemos de luchar por la túnica, por el don, por el ministerio. Dejemos de luchar por el propósito y comencemos a luchar porque aquí adentro exista un cambio todos los días. Yo no puedo cambiar de hoy a mañana, pero sí puedo dar un paso de fe en mi carácter. Gloria a Dios. Termino. José ahora es viejo. Ya han pasado tantas cosas y tantos años. Y yo soy joven, honestamente, creo que soy joven. Aunque me veo más grande que algunos de ustedes que me llevan como 10 años, pero todo está bien. Y yo sé que muchos de ustedes ya tienen muchos años en el ministerio. Muchos, los conozco desde niño. José ahora ya es viejo. Y José está teniendo 2 hijos. Génesis 41, 51. José llamó a su primogénito Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Dios me ha hecho olvidar. Manasés. ¿Sabes qué está diciendo José aquí? No me veo como lo que me hicieron. Me veo con el potencial que Dios me dio. No soy una víctima. He olvidado lo que me han hecho. Hoy estoy ya listo para bendecirlos. Dios me ha hecho olvidar cosas que no son dignas de ser recordadas. He sanado mi corazón y estoy listo para ir adelante. Ya José es un viejón. Ya José es anciano. Pero después tiene un segundo hijo. Y dice la palabra en el versículo 52 de Génesis 41, y al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fructífero en mi tierra de aflicción. ¡Qué tremendo! El mejor lugar para multiplicar lo que hay dentro de ti es en tu tiempo de aflicción. Demos gracias por las aflicciones, porque Dios se glorifica en medio de mis aflicciones.
Demos gracias por nuestros momentos complicados, porque Dios quiere glorificar. Y Efraín representa: soy un hombre de fruto. Manasés representa: no soy una víctima. Efraín representa: Dios me ha hecho fecundo, Dios me ha hecho potente, Dios me ha hecho multiplicar, Dios me ha hecho ser un vencedor. Manasés significa: Dios me ha sanado. Manasés significa: no me veo como lo que me hicieron, me veo como un hijo de Dios. Tu milagro está por llegar. El mejor, todo fluye, espiritualmente todo tiene un ritmo, todo tiene un fluir, ¿verdad que sí? Y el orden de Dios, te enseñaba hace unas semanas que en el principio fue el orden. Dios colocó al hombre en el orden. Dios bendijo al orden. Dios bendijo al hombre que estaba en el orden. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese mensaje? Para después enseñarlo a vivir en el temor de Dios, o enseñarlo a vivir bajo la autoridad de Dios. Bien. Como el hombre no le gustó y buscó el árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces el orden se convirtió en desorden. La bendición se convirtió en maldición. Dios cambia los factores y coloca ahora la autoridad del hombre para ser transformada por la autoridad de Dios. Entonces, autoridad de Dios está hablando de una influencia de Dios. Autoridad de Dios es una influencia. Hay gente que vive bajo la influencia de las drogas. Hay alucinógenos que te hacen pasar meses bajo la influencia de esos alucinógenos. Puede pasar, a veces nosotros conocemos una persona que duró como 3 años, 2 años, 15, no sabemos si se quedó en el viaje, ¿verdad? Porque se fue a esos lugares de meditaciones y les dan hongos y temazcales y no sé qué tanta cosa, y se quedó en el viaje, ¿verdad? Entonces vive bajo la influencia vivir bajo la autoridad de Dios es vivir bajo la influencia de Dios. No podemos decir que no hay fruto del Espíritu si estamos viviendo bajo la influencia del Espíritu. Influencia del Espíritu tiene que causar alrededor de nosotros el fruto del Espíritu. Entonces, el lugar que necesitamos crecer como liderazgo es mostrando ese fruto. Mostrando ese fruto. Muéstralo. Jesús tiene hambre de ese fruto.